Hola, 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 muy buenas noches, queridos oyentes, aquí en una nueva emisión de En Sala de Espera por Radio Hope 90.3 desde Quilmes, para toda la República Argentina y para todo el mundo, como siempre decimos, porque a través de la web nos podés escuchar desde cualquier parte que te encuentres. Puede ser la China, puede ser California, no sé, pues se me ocurre California. Puede ser la Antártida. Bueno. Claro. Lo importante Grecia. también. Ahí me gustaría estar más. Pero bueno, lo importante es que vos estás del otro lado, nosotros estamos de este para compartir una hora de reflexión, de noticias, de música, de buena compañía, de charla amena. Así que donde te encuentres, aquí estamos para acompañarte y para hacer de un tiempo ameno. Y por supuesto, yo estoy muy bien acompañada por el staff de En Sala de Espera. La productora, muy buenas noches, Adriana Barraza. Buenas noches a todos nuestros amigos y amigas. Y bueno, hoy tenemos un programón para compartir con cada uno de ustedes. Y muy buenas noches a la coconductora, profesora Alejandra Echeverri. Muy buenas noches, mis queridas amigas. Y bueno, a la preciosa audiencia que siempre nos escucha, muy bienvenidos. Hoy no te podés perder nada de este programón. Tal cual. Y muy buenas noches al señor operador. ¿Cómo estás, Cristian González? Hoy estamos a media luz. A media luz. Sí. Pero dicen que bueno, que Segua está ahí. Segua me salió. Me salió. Eso delata nuestra edad. Sí, traducción. Segua igual a Edesur, Edenor o Edelap. Bueno, acá es Edesur. Está arreglando y dice que después, bueno, vamos a tener todas las luces, que por eso a mí me faltan luces, porque estamos a media luz. Ay, bueno, aquí estamos con 16 grados, chicas, 16 grados, un día bastante agradable, una tarde primaveral con sol, buena temperatura, así que bien. No prendimos estufa. Escuché que hoy. Dijeron, vos. Escuché que dijeron que hizo 20 grados. Así dicen. Porque yo en ningún Ahora momento está haciendo 16. Claro. Sí, dentro de todo es templadito. Claro, ahora por ser que no hay sol. No, pero a la tarde hizo mucho calor. Yo salí un ratito y el sol quemaba. Muy buena temperatura, así que bien, gracias a Dios. Se está como viniendo ese veranito de San Juan, que viene siempre en agosto, porque es un mes precioso. Bueno. Sí, no me digas. Sí, la semana que viene estamos de festejo, querida audiencia. Pasan cosas lindas en agosto, entonces viene siempre ese calorcito lindo que hay que disfrutar. Bueno, y como nos encanta que vos también estés del otro lado y que nos cuentes, bueno, cómo viene este veranito de San Juan para vos, estos calorcitos, cómo los disfrutás. Te pasamos las vías de comunicación. Llámanos al teléfono 4257-0821, el WhatsApp solo para mensajes 11 34 90 8903. En Facebook nos ubican en el perfil En Sala de Espera y en el perfil Hope es Tuya. Nuestra página web www.radiohope.com.ar y nuestro correo electrónico ensaladespera@hotmail.com.ar. Y como vos ya sabés, nuestro auspiciante de cada martes es... Dorcas, indumentaria femenina y accesorios, está siempre presente para asesorarte en la colección de tu outfit para cada ocasión. Patricia y Viviana te esperan de lunes a sábados en Bolivia 1252, Quilmes Oeste, para mostrarte la nueva colección. Podés visualizar la colección en Facebook en su perfil Dorcas. Dorcas, indumentaria femenina. Y Dorcas, vos sabés que ya está preparando la nueva temporada. Ya se está preparando para la primavera, ¿viste? Así que andá viendo ya qué es lo que se va a usar, cuál es la nueva moda, los colores, las tendencias, ¿eh? Y por supuesto, Patri y Vivi te asesoran porque también tienen accesorios y por supuesto tarjeta de crédito. Así que todo eso para vos, aprovechalo. Dorcas está ahí para atenderte. Bueno, y nosotros venimos con algo que nos quedó pendiente de la semana pasada, que nos quedamos como, ¿qué pasó?
nos dijeron que no podían terminar el tema, que lo iban a continuar hoy. Así que bueno, yo estoy reintrigada. Sí, estuvimos hablando del afán del abatimiento, pero como ¿cómo se llama? La audiencia se renueva, vamos a hacer un pequeño resumen. Claro, sí. Y después vamos a continuar con el tema, obviamente. Y estuvimos escuchando el Salmo 13, que lo vamos a escuchar nuevamente para que nos introduzca en el tema. El Salmo 13 dice lo siguiente. Salmo 13. Plegaria pidiendo ayuda en la aflicción. Al músico principal. Salmo de David. ¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Hermoso, hermoso el Salmo, sí. Y habíamos hablado acerca de que es normal sufrir después de una pérdida significativa. Hablamos de que no solo estamos hablando de pérdidas con respecto a cuando fallece algún ser querido, sino la pérdida de un matrimonio, la pérdida de un hijo, la pérdida de un trabajo, la pérdida de la economía, la pérdida de una relación amistosa. Hay muchas pérdidas que nos hacen sufrir de alguna manera y nos hace pasar por un proceso angustioso y nos tenemos que reajustar en la vida de acuerdo a el conjunto de circunstancias que empezamos a atravesar después de un dolor semejante. Pero una vez que nosotros aceptamos ese digamos, sufrimiento y esa pérdida, es como que se abre una puerta nuevamente al gozo y empezamos a vivir de otra manera. Pero hay algunas personas que no logran ese proceso de aceptación y el dolor puede llevarlos a la desesperanza en lugar de la aceptación. Y eso es precisamente lo que es el abatimiento, ¿no? Una caída perpetua hacia la desesperanza. Y la verdad que no es necesario que leamos muchas veces el Salmo 13 para darnos cuenta que David estaba en un proceso de abatimiento, estaba sumamente abatido, se sentía desalentado, olvidado, estaba en ese lugar donde muchas veces decimos nadie me quiere o me siento realmente, dijimos algo, ¿no? Como para graficarlo. Me siento como una cucaracha en esta circunstancia, ¿no? Pero es en estas situaciones quizás de dolor, de desesperanza, que nos lleva a leer los salmos para buscar consuelo, ¿no? Claro. Bueno, David está en esta situación y fue un abatimiento muy intenso lo que él padeció. Quizás fue eso lo que lo impulsó a escribir este salmo. No podemos saber qué es lo que le estaba ocurriendo a este hombre. Lo que sí sabemos que quizás algunos de los días más difíciles que David tuvo que atravesar ocurrieron antes de que él fuera promovido oficialmente al trono de Israel. Dios lo estaba preparando para una tarea tremenda y él utilizó varias pruebas para moldearlo como un hombre maduro y con una fuerza interna para poder sobrellevar la tarea que tenía
que lograr, ¿verdad? Esto lo podemos leer en el libro de Primera Samuel, capítulos 18 y 20, pero para hacer un resumen de esto podemos decir que él acababa de matar a Goliat, por ende los filisteos habían sido derrotados y David se había convertido en el héroe del momento a pesar de su temprana edad, porque era muy jovencito. Como resultado, el pueblo empezó a cantarle elogios, lo que hizo que el rey Saúl obviamente se llenara de envidia, y Saúl empezó a odiar esa popularidad de la que empezó a gozar David. Por lo tanto, comenzó a tener un alto nivel de hostilidad hacia la vida de este muchacho, y su única intención era asesinarlo. Entonces David, me imagino que se habría convertido de buenas a primeras en la meta, ¿no?, del plan diabólico de Saúl, aun cuando David era inocente delante de Dios y seguía siendo leal a Saúl. Tuvo que huir para preservar su vida y se fue a vivir a las colinas de Judea como fugitivo por más de 12 años, una prueba bastante larga, digamos. Me imagino David sintiéndose perseguido por este Saúl, por este maniático, podemos decir, y lo único que podía hacer en ese tiempo, porque estaba solo, y dirigirse a Dios en sus momentos de abatimiento, decimos. Y yo hice como un contraste, ¿no? Porque de repente ahí estaba el ungido rey de Israel, viviendo como un animal, escapando, ¿no es cierto?, pasando frío, hambre, a solas, preguntándose por qué me pasa esto a mí, obviamente, ¿qué hice? Claro. ¿Y por qué tanto tiempo, verdad? Así que de alguna manera el Salmo 3, empieza a cobrar un poco de sentido cuando sabemos el entorno, ¿no? Lo que estaba pasando este hombre, ¿verdad? Entonces entendemos que el Salmo 13 es una canción dirigida a Dios, es una oración que consiste en 6 versículos que van increyendo hasta un clímax, ¿no? Y comienza, digamos, en el pozo del abatimiento y concluye en la cima del éxtasis, ¿no? Y si yo tuviera que hacer un bosquejo de este salmo, yo lo dividiría en 3 puntos. Ay, qué bueno eso. El primero es David de cara al suelo, pensando, ¿no es cierto?, en su miseria y quejándose de la situación. Y esto se encuentra en los 2 primeros versículos. Y acá tenemos 2 puntos. Primero, David se enfoca en la profundidad de la prueba. Y la segunda cosa, David se enfoca en la duración, intensidad y duración de la prueba. Y creo que la mayoría de nosotros hacemos exactamente lo mismo. El segundo punto sería David de rodillas, llevando esa carga al Señor y admitiendo su propia dependencia de Dios. Y el tercer punto sería el David de pie, ese David que conocemos, el David vencedor, ¿verdad?, con el que nos sentimos quizás más identificados, regocijándose y cantando al Señor. Ahora yo en este punto quisiera hacerle una pregunta a nuestra audiencia, hablando acerca de este tema. ¿Qué estás pasando? ¿Con qué David te identificás, ¿no? ¿Con el de cara al suelo, con el de rodillas o con el David de pie? ¿Cuál es tu situación en este momento? Y si vos podés identificarla, ¿qué le dirías a alguien que está atravesando por alguna de estas etapas? Pensalo, porque va a ser como un ejercicio práctico que te va a ser de bendición.
Entonces vamos a hablar un poquito del David de cara al suelo, ¿no? Cuando dice, ¿hasta cuándo, oh Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo tendré conflicto en mi alma y todo el día angustia en mi corazón? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí, ¿no? Y habíamos dicho el martes pasado que leyendo estos dos primeros versículos podemos encontrar 4 rutas de escape mentales, y habíamos hablado, ¿no es cierto?, de algunas de ellas, que normalmente utilizamos cuando estamos bajo presión. Y hablamos de la primera, que era Dios me ha olvidado para siempre, ¿no? Cuando la prueba se continúa o se perpetúa en el tiempo y parece no haber esperanza de alivio, David en este momento cae aplastado emocionalmente y se pregunta si Dios lo ha abandonado. La segunda ruta es Dios no se preocupa por mí, por eso le dice, ¿hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Y suena un poquito a autocompasión, ¿verdad? Es como que ahí surge la duda y la mentira, ¿no? Dios sencillamente perdió el interés en mi vida. La tercera ruta, voy a tener que resolver la situación por mí mismo. Como Dios no obra, yo voy a tratar de hacer algo para salir de esta situación. Y cuando él dice, ¿hasta cuándo tendré conflicto en mi alma? Y el hebreo, el original, nos da como una pauta de una traducción más exacta, y habla, esa frase se traduce como el planear algo, ¿no? Como que David tiene la intención de poner manos a la obra como para salir de la prueba. Y después leímos algunos pasajes de la Biblia que habla de todo lo contrario, ¿no? Por ejemplo, el Proverbios 16:13, donde dice, encomienda al Señor tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Y hablamos de lo que sucede cuando normalmente uno quiere resolver las cosas por uno mismo, que es lo que le ocurrió también a David. Y hablamos que la angustia, la frustración y la preocupación se vuelven los compañeros constantes de las personas abatidas. Entonces, como que tenemos que aprender a entregarle a Dios nuestras situaciones y dejar que Dios las resuelva por su propio medio, ¿no? Y la cuarta ruta, de la que no habíamos hablado, es esta prueba me enoja. Normalmente nos sucede eso, ¿verdad? ¿Y por qué? Y bueno, porque es humillante cuando nos pasan por encima, ¿no? Sentimos que hieren nuestro orgullo y queremos venganza, ¿no? Ahí es donde él dice, ¿hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Y aún en esta aseveración, esta pregunta que hace David, hay un dejo de arrogancia, claro, ¿no? Es como que no queremos que nos humillen y es hasta orgullo, ¿verdad? Claro. Como que sale de esta declaración. Y que sobre todo cuando alguien se está aprovechando de nosotros y sentimos que es injusto y queremos lograr justicia por mano propia, ¿no? Pero la verdad es que David, ustedes que nos están escuchando y yo tenemos que aprender que la verdad se defiende por sí misma y que la verdad saldrá victoriosa en el propio tiempo de Dios. Nosotros no podemos hacer absolutamente nada, ¿verdad? Entonces, viendo esto a este David, analizando este punto, viendo este David, digamos, abajo, ¿no es cierto?, en el suelo, podemos, digamos, sacar 2 enseñanzas prácticas, ¿no? La primera, que David se sentía agotado debido a la duración de la prueba. 12 años, la verdad que es un poco mucho, claro, y desgasta a cualquiera. Por eso él dice, ¿hasta cuándo? Y lo dice 4 veces, como que estaba cansado, ¿no? Pero tenemos que aprender que Dios no solo diseña la profundidad o la intensidad de la prueba, sino también la duración. Eso, y Él es Dios.
¿verdad? Y el antiguo profeta Habacuc hizo exactamente la misma pregunta en el capítulo 1 del libro que lleva su nombre. ¿Hasta cuándo? Y la segunda enseñanza, en los primeros 2 versículos de Salmo 13, David se vuelve contra todos excepto contra él mismo, contra Dios, contra los enemigos, pero no se hace la pregunta ¿para qué es esta prueba? ¿Qué me tiene que enseñar a mí esta prueba? Y acá hay como un cambio, ¿no? En medio de esta angustia, de este dolor de David. Es como que David toma un rumbo diferente, ¿no? Y es cuando acá aparece el segundo punto que dijimos, el David de rodillas. Y donde dice los versículos 3 y 4, mira, respóndeme, oh Señor Dios mío. Cambia, ¿no? Enseguida Claro. La intensidad del mensaje. Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, no sea que mi enemigo diga lo vencí. Mis enemigos se alegrarán si yo resbalo. Y es como que cambia el sentido. Yo no sé si David se pone a leer o a releer los 2 versículos que escribió antes y es como que nota como que hay como una autocompasión, ¿verdad? Y le da un poco le parece como que hay un poco de incredulidad y cambia el tenor, ¿verdad? Y vemos una marcada diferencia. Es como que ya no está de cara al suelo, su abatimiento está como desapareciendo y lo encontramos ahora de rodillas, en ese lugar de victoria. Y con respecto a esto hay un misionero martirizado que se llama Jim Elliot, que escribió una vez: los santos que avanzan de rodilla nunca vuelven atrás. Wow. Y me encantó esta Qué afirmación porque es tan cierta. Y si volvemos a este salmo, vemos como los versículos 3 y 4 se conectan con el 1 y el 2 y encontramos 3 cambios aparentes. El primero, en lugar de ver al Señor como un Dios que no se preocupa, David le hace la petición de que le responda, ¿no? Y en el versículo 3 dice, Dios mío, es como que ya no piensa que existe una distancia entre él y Dios y su perspectiva es diferente ahora. El segundo cambio, en vez de abatimiento y angustia que hay en su corazón por ese deseo de resolver la situación por sí solo, David le pide a Dios que alumbre sus ojos. Y una vez más tenemos que volver al original, al hebreo, para tener un entendimiento más certero de lo que David le está pidiendo. Y el hebreo lo traduce como a este pedido de David como que significa literalmente iluminar, y es la misma palabra que aparece en esa bendición que hemos leído tantas veces y que nos ha bendecido en Números capítulo 6, 24, 26, que dice: el Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor levante hacia ti su rostro y ponga en ti paz. Maravillosa bendición. Es como que el rostro de David había perdido su brillo, su rostro y especialmente sus ojos se habían opacado, ¿no? Él ansiaba que el brillo de Dios se reflejara nuevamente en sus ojos y es por eso que su rostro estaba mirando al suelo. Y acá podemos decir que cuando las pruebas se intentan resolver en la carne, los ojos muestran la desilusión, porque es imposible resolverlas. No es algo que podamos esconder, la desilusión en el rostro, ¿verdad? Todo nuestro rostro se vuelve rígido, inflexible, perdemos la chispa, perdemos esa luz que surgía en nuestros corazones cuando estábamos, ¿no es cierto?, haciendo lo que Dios quería, ¿verdad? Y tercero, es como que David, en vez
vez de preocuparse por su enemigo, se lo entrega al Señor y deja que Él se encargue de los resultados, ¿no? Y el cambio, hay un cambio en este David de los versículos de los que estamos hablando, ¿no? Pero ¿cuándo ocurre este cambio? Bueno, cuando decidió David entregárselo a Dios en oración. Entonces, aunque suene como un cliché, tenemos que entender que nuestra oración ferviente sigue siendo el aceite más efectivo, ¿no es cierto?, para la fricción del afán del abatimiento. Y entonces pasamos ya digamos, al clímax, ¿no es cierto?, de este salmo, donde David ya se pone en pie y leemos entonces los versículos 5 y 6, donde dice: pero yo confío en tu misericordia, mi corazón se alegra en tu salvación, cantaré al Señor porque me ha colmado de bien. Y acá hacemos una pausa. Ay, me tomo 5 minutos. Para justamente el clímax máximo, vamos a escucharlo en un minuto, mientras escuchamos un tema de Cristín de Clario, Agua Viva, porque él es justamente el agua de vida que nos renueva, es nuestra fuerza, ahí a donde tuvo que ir David para salir de esa situación de derrota, de desánimo. Y ya volvemos porque esto recién arranca. Qué hermoso tema, me encanta. Es agua viva realmente. Y bueno, tenemos una oyente de lujo hoy. ¿Quién? Nos está escuchando desde Neuquén. Somos La internacionales. La locutora nacional María Bravo. Te extrañamos, María. Vení. Te reamamos. Bueno, yo voy a llorar, así que mejor no sigo. Es mi pollita, mi hijita espiritual. Así que sí, te amamos, te mandamos un gran cariño. Y bueno, por supuesto, para Jason también. Claro. Bien, entonces estábamos con el versículo 5 y 6, pero yo confío en tu misericordia, mi corazón se alegra en tu salvación, cantaré al Señor porque me ha colmado de bien. Hermosos versículos. Y si nos fijamos, el versículo 5 empieza con un pero. Y por lo general siempre se utiliza para presentar un contraste ante el lector, ¿no? Es como si David estuviera diciendo: en contraste con mis quejas y temores, ahora confío, ahora mi corazón se regocija, ahora mi corazón canta. No son como afirmaciones de alabanza. Este David se parece más al que nosotros nos gusta y conocemos, ¿verdad? Al que derrotó a Goliat. Exacto. Ahora, las circunstancias de David no habían cambiado. Saúl todavía lo estaba persiguiendo, todavía seguía escondiéndose en las colinas de Judea, todavía estaba hambriento. Es decir, sus circunstancias externas no habían cambiado, pero las conclusiones internas de David habían tomado un giro de 180 grados respecto a sus pensamientos iniciales. ¿Por qué? Bueno, porque David había cambiado. Dios lo había colmado de bendiciones. Ahora, con todo esto que estamos diciendo, ¿qué palabra de ánimo podemos extraer de este Salmo 13? ¿Cómo podemos imitar a David y levantarnos de nuestras propias circunstancias dolorosas, ¿no? Bueno, primero tenemos que reconocer que Dios utiliza las pruebas para transformarnos. Dios quiere capacitarnos y moldearnos. Él utiliza esas circunstancias angustiosas para beneficiarnos en vez de destruirnos. Podemos decir que la maldad con la que el mundo nos ataca se convierten en herramientas para Dios, ¿no? Y al hacerlo, Él nos colma de bendiciones en lugares que nadie puede ver o tocar. Podemos decir que no hemos aprendido las lecciones esenciales que Dios ha diseñado para nosotros en cualquier prueba, a menos que digamos lo que dijo David: me has colmado de bendiciones, porque es lo que Dios hace a menudo con nuestras vidas, ¿no? Y en el Salmo 119, los versículos 71 a 75, David nos dice que las pruebas son buenas para nosotros. Él dice esto: bueno me es haber sido afligido para que aprenda tus leyes.
Conozco, oh Señor, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me has afligido. Y lo mismo hace el apóstol Pablo, ¿no? Que lo descubrió con su aguijón en la carne y escribía en 2 Corintios 12:9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que habite en mí el poder de Cristo. Es decir, que la debilidad no es un síntoma de enfermedad, es una prueba tangible de nuestra humanidad, ¿no? Y mejor aún, es la plataforma donde Dios realiza parte de su trabajo maravilloso en cada uno de nosotros, ¿no? De manera que si el afán del abatimiento comenzó a succionarte, a chuparte, yo te animo a que en esta noche te identifiques con este salmo, ¿no? Y que lo leas, que lo proclames, que lo estudies de memoria. Y yo estoy segura que esto va a confortar tu alma y que no solo va a levantar tu rostro, sino que te va a ayudar a ponerte de pie, porque habla de una esperanza nueva. Hermoso. Qué hermoso. Una Hermoso bendición. porque es una gran realidad, ¿no es cierto? ¿Quién no ha estado de cara al piso? Sí. En alguna circunstancia? Y luego, bueno, nos pusimos de rodillas clamando a Dios que nos extienda su mano. Bueno, y Él te pone de pie. Sí. Él te pone de pie porque Él es grande, sumamente grande. Así que qué bueno, ¿no? Contar con este Dios para toda circunstancia. Sí. Bueno, justamente yo me quedé enganchada con esa frase que dijiste recién, Silvana, y que se relaciona con lo que habló Adri. ¿Quién no estuvo de cara al piso? Y ese de cara al piso viene porque muchas veces las malas noticias pareciera como que se pusieran de acuerdo, ¿viste? Entonces vienen en combo, digo yo. Sí, así, vos decís así. Sí. Bueno, es una sensación, o yo las veo así como que aterrizan una otra, como si fuera un aeropuerto. Juntas. Sí, todas juntas, una tras de otra. Y a veces se nos acaba esa alegría, las ganas de cantar, de alabar, de sonreír, de luchar o de enfrentar a los enemigos, ¿no? Y hay justamente un relato en la palabra, en la Biblia, que nos habla de el rey Josafat, ¿sí? Estoy justamente parada en 2 de Crónicas, capítulo 20, versículo 1 al 30, ¿sí? Que cuenta esa historia que estaba viviendo Josafat. Recordamos que Josafat, en este momento, digamos así, histórico, Israel estaba dividido en 2 reinos. El del norte, llamado Israel, que en este momento estaba gobernado por Joram, que era hijo de Acab y de Jezabel. O sea, hermosa herencia. Lindo legado. Linda gente. Sí, linda Lindo gente. legado. Y Josafat, que venía de su papá Asa, y que, bueno, ellos habían hecho lo bueno. Viste que la Biblia siempre te dice, en esta parte, en estos libros históricos, te va diciendo si hicieron lo bueno o lo malo. En el caso de Joram hizo lo más o menos, porque de pronto era como que, bueno, venía con esa línea de su mamá y su papá, pero algunas cosas derribó, los baales, y es como que una parte que no hizo y otra parte que sí, continuó con toda, digamos, la parte de, digamos así, de los apetitos de la carne, sí los continuó, no tanto de los dioses, de la adoración a distintos dioses. En cambio no, Josafat tenía un corazón para Dios, ¿no? Entonces estábamos parados en esta situación. ¿Y qué pasaba en este momento? Justamente hay 3 reinos que vienen en contra de Josafat, o sea que se programaron como para venir en contra de Judá y quedarse con esos territorios, ¿no? Entonces uno era Moab, Amón, y después habla de Seir, que es un reino de lo que es hoy en día Siria, ¿sí? Entonces esos 3 reyes
formaron un ejército enorme y venían en contra de Josafat. Wow. Entonces, si uno se pone a pensar, ¿no? El reino del sur, Josafat, no era un reino preparado, con ejércitos preparados, un ejército, digamos así, conquistador, preparado para la conquista, para la guerra, para la batalla, no. Entonces, claro, me imagino Josafat en ese momento, la palabra lo declara claramente, tuvo temor, dice en el versículo 3. ¿Sí? Lógicamente, una situación donde él tenía que estar al frente de todo un pueblo. Entonces, frente a esos momentos donde vienen malas noticias y quizás te descolocan, no sabes qué hacer y no sabes para qué lado rumbear, él agarró para el lado que tenemos que agarrar todo cuando te pasan esas cosas, ¿no? Pero a mí me suele pasar esto, que yo me doy cuenta que tengo que hacerlo, pero quizás me dio un tiempo en donde sufrí al divino botón, digamos. Entonces, tengo que seguir aprendiendo esta parte, donde tiene que ser así, al toque. El baldazo de agua fría primero como bueno, que te descoloca. Así a mí me pasa lo mismo. Sí, ¿viste? Después reacciona. Claro, uno, pero típica bueno. mujer, bueno, me pongo a llorar. Claro. Estoy unos cuantos días llorando y después reacciono. Pero bueno, en este caso, Josafat, ¿y qué hizo? Lo primero que hizo fue humillarse y buscar a Dios. Qué importante eso de rendirse, de estar a los pies y buscarlo a Dios. Entonces, no solamente él como actitud de él, sino que convoca toda una asamblea, ¿sí? Donde se junta todo el pueblo. Acá juntó mujeres, niños, todo el mundo se juntó. Todo el mundo se juntó a hacer lo primero que tenían que hacer, aparte de humillarse, lo primero que hay que hacer es ayuno y oración, ¿sí? Entonces, dice acá el versículo 4 que se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces, fíjate que fue una convocatoria masiva. Convocó todo al pueblo. Y quizás con este pasaje uno se va dando cuenta, en este aspecto de lo que hizo Josafat, que es tiempo de restaurar el altar de la oración en nuestros hogares y en nuestras vidas. Entonces, justamente lo que se hace es proclamar ayuno para poder enfrentar el problema, ¿no? Y empezar a tener el primer paso frente a la victoria. Entonces yo lo que te pregunto es lo siguiente: ¿tenés un ejército así tan numeroso y aguerrido que se te vino en contra? Bueno, entonces escuchá lo que sigue, porque ahí vas a tener la clave de la victoria. La clave de la victoria creo que Josafat la sabía, porque él sabía que tenía un Dios más grande que los 3 ejércitos que venían en contra de ellos. Ese es el tema que vamos a escuchar ahora por Lily Goodman. Más grande. Y ya volvemos, porque esto no termina, todavía viene la mejor parte. Él es más grande. Qué bueno, ¿no? Saber que Él es más grande que toda circunstancia, que todo dolor, que todo aquello que quizás se te plantó adelante tuyo y te quiere intimidar, haciéndote pensar que no hay salida y no hay solución, pero Él es más grande. Y de eso, bueno, nos está hablando Vale, ¿no? Sí, justamente acá lo que veníamos hablando, que estamos justamente en Segunda de Crónicas 20, del versículo 1 al 30, nos habla de esta historia que vivía Josafat y justamente el problema que se le estaba presentando, ¿no? Ese ejército que se venía en contra de él, Moab, Amón, y habla de los del monte de Seir. O sea, era un gran ejército y gente preparada para la guerra, ¿no? Entonces, bueno, él, como dijimos, hizo esa convocatoria de todo el pueblo y dijimos que, bueno, como primer punto, humillarse y buscar a Dios. Luego, hacer esa convocatoria de ayuno y oración, o sea, restaurar ese altar de la oración en nuestros hogares, en nuestras vidas personales, ¿sí? Y digamos como un primer puntapié para ir solucionando el problema. No tenemos que correr, a amigos, vecinos o quizás correr detrás de un vicio para poder solucionar los problemas que se nos puedan presentar, sino hacer como Josafat, buscar a Dios. Y en ese buscar a Dios vino la respuesta. Claro. ¿Cómo vino la respuesta? En este caso, en Segunda de Crónicas, capítulo 20, del versículo 15 al 17, en esa intercesión aparece una persona que se llama Jaasiel
Y él es el que, digamos así, Dios usa para decirle lo que tenían que hacer, ¿sí? Y les dijo, no es vuestra la batalla, sino de Dios. Y les dijo más adelante, estad quietos y ved, porque la victoria, ved lo que iba a hacer, lo que iba a estar haciendo Dios, ¿no? Y vos sabés que buscando el significado, ¿qué quiere decir Jaziel? Dice, digamos así, los buscadores bíblicos sobre el significado de esta palabra en hebreo, dice, Dios ve, Dios revela. O sea, Dios había usado a esta persona para revelar lo que tenían que hacer. Y detrás de todo esto iba a venir también la revelación de parte de Dios de cuál era la estrategia que tenían que emplear. Porque Dios les revela qué era lo que tenían que hacer, que ir a la cuesta, digamos, le decía que el enemigo iba a subir por la cuesta de Cis y que los iban a hallar junto a un arroyo antes de cruzar el desierto de Jeruel. Entonces, ahí es donde Dios dice, paraos y estad quietos y ved la salvación que va a venir de parte de Él, ¿no? O sea, ellos no tenían que hacer nada, sino estar parados. Qué difícil, ¿no? Sí, Esa situación. nos cuesta estar quietos. Imagínate, no sé, tenés un ejército enorme o y vos una no tenés lucha que hacer enorme nada, y claro. vos no tenés que hacer nada. Hay que depender de Dios, ¿no? Entonces, digamos, eso nos lleva a implementar esa estrategia, la del ayuno, la de la oración en congregación, ¿no? Y después justamente viene lo que tenían que hacer. Entonces, ¿qué era lo que tenían que hacer? Tenían que avanzar, ¿sí? Se levantaron y salieron al desierto de Tecoa, dice la palabra, y tenían que cantar, o sea, la primer parte del ejército, de lo que no era un ejército prácticamente, eran cantar y alabar a Dios. Tenían que estar vestidos con ornamentos sagrados y tenían que glorificar a Dios. Dice así, glorificad a Jehová porque su misericordia es para siempre. Eso tenían que ir alabando y cantando. O sea, es raro, ¿no? Ver una imagen de un ejército que iba con los brazos en alto, alabando. A Jericó. Sí, Claro, viste, es muy parecida a la situación de Jericó. ¿Vos sabés cómo termina esto? O sea, fijémonos la estrategia, ¿no? Se humillaron, ayunaron, oraron, no hicieron lo que quisieron, alabaron, fueron agradecidos. ¿Y qué pasó con todo esto? Dice la palabra que esos 3 ejércitos, dice Dios que las emboscadas que ellos mismos venían a hacer en contra de Judá, se las tendieron entre ellos mismos. O sea, entre ellos mismos se confundieron y se pensaron a matar los unos a otros, dice la palabra. O sea, una cosa ilógica, porque se unieron los 3 para ir, claro, una confusión del mal contra el mal mismo, ¿no? Entonces Dios puede confundir eso que viene en contra de tu vida, de ese mal contra el mal mismo, pero vos te tenés que dar quietito, espera lo que Dios te va diciendo. ¿Por qué? ¿Cómo termina esta historia? Esta historia termina que el ejército de Judá llega a este lugar y se los encuentra todos muertos. Entonces, suena como una película cómica. Sí, no tuvieron que mover nada, era lo que les había dicho Dios, quédate quietito y espera. Y dice que fueron con un botín tremendo, ¿no? Que se quedaron con las riquezas, vestidos, alhajas preciosas y llevaron todo, obviamente, para Jerusalén. Y entraron en Jerusalén cantando, con alabanzas, con toques de trompeta. Y la palabra habla que cayó pavor de Dios sobre los reinos que estaban en aquella tierra. Claro, en aquella tierra. Porque porque era Dios el que había peleado en contra de esos ejércitos y el resultado había sido eso. ¿Qué le pasó a Josafat? Porque vos decís, bueno, hizo lo bueno delante de Dios, obedeció, se humilló, recibió esa orden y la cumplió. Bueno, dice la palabra en ese versículo 30 que el reino de Josafat tuvo paz porque su Dios le dio paz por todas partes. Wow. O sea, por toda su extensión, en todas sus fronteras, tenía ese, digamos, paz, y él pudo tener un reinado exitoso. Entonces, eso nos deja un mensaje a nosotros, porque haciendo lo que Dios te dice, quizás hay momentos donde te tenés que activar y hay momentos donde te tenés que quedar quieto y esperar, porque en este caso que son batallas tan imponentes, donde tus fuerzas son mínimas o donde tus capacidades están muy disminuidas en función de lo que se levantó. Humanamente no había salido. Claro,
Claro, humanamente era no pod- imposible. Imposible. Entonces, qué bueno poder derrotar a los imposibles con esta actitud, ¿no? Y seguir estos consejos que siguió Josafat para poder tener ese resultado final. Y sobre todo, paz. Qué maravilloso, esa paz sobrenatural que solo viene de Dios, ¿no? Porque humanamente nos sentimos, bueno, como decía Ale al principio, amedrentados por las circunstancias, porque humanamente no vemos que podamos hacer nada para salir de ese atolladero. Pero bueno, es el momento justamente de confiar que Dios es el Dios de los imposibles, como recién nos cantaba Lili Goodman, ¿no? Él es más grande. Así que bueno, qué bueno. Y ahora venimos este fin de semana con algo muy importante, que son las elecciones, las PASO en nuestro país. Y realmente estamos orando, ¿no? Orando como nación argentina, como cristianos, para que Dios nos dé sabiduría, sabiduría de lo alto, para elegir las autoridades, fundamentalmente porque estamos apuntando a autoridades que se basen en sus decisiones con los principios de Dios, ¿no? Sí. No principios humanos ni intereses humanos, sino que realmente busquen la voluntad de Dios, la palabra de Dios y la apliquen a sus decisiones. Sabemos que bueno, hay políticos que a veces prometen una cosa, después hacen otra, así que Dios nos dé sabiduría para elegir aquellos especialmente que estén a favor de las dos vidas, Claro. aquellos que nos permitan educar a nuestros hijos de acuerdo a los principios cristianos, que no nos impongan otras ideologías, sino que realmente nos den la libertad de poder vivir nuestra fe en base a la palabra de Dios. No necesitamos eso. Así que bueno, estemos orando y estemos confiados que Dios nos va a dar, justamente como recién estábamos hablando, ¿no? Así como le dio a Josafat, así como le dio a David, la salida para nuestra nación. Porque a veces sentimos que humanamente por ahí no vemos qué podemos ayudar a nuestro país, pero Dios sí, así que vayamos a Él, postrémonos ante Él, humillémonos ante Él, que seguramente Él va a escuchar el clamor de su pueblo. Así que les deseamos que tengan un feliz domingo de elecciones. Qué bueno. Y bueno, les cuento un poquito que en este momento la temperatura está en 17 grados, sigue bastante agradable por ser noche, es agradable. Mañana miércoles tenemos una mínima de 8 grados, una máxima de 17. El día jueves mínima de 8, máxima 14. Día viernes mínima 7, máxima 10. Y el sábado bajando hay una mínima de 4. Así que el sábado, cuidado, Qué alegría. ponete la bufandita. Pero después sube, máxima 15. Así que va a ser una tarde agradable. Domingo también mínima 6, pero una máxima de 17. Así que bueno, creo que va a estar agradable como para poder ir a votar y por supuesto después venir a la casa del Señor, o hacia al revés, venir primero a la casa del Señor y después a la tarde a votar. Recordad que acá en Iglesia del Puente tenemos 3 cultos, así que podés elegir en Hipólito Yrigoyen, 8:30 de la mañana a 10:30, después el segundo culto de 10:30 hasta que termine, y en Avenida La Plata a las 17 horas. Así que podés tranquilamente elegir el culto que más te convenga y también cumplir con tu deber cívico. Nosotros por lo pronto nos despedimos. Te deseamos una buenísima semana. ¿Y saben con qué nos vamos a despedir? Con un tema de J.A. ¿Se acuerdan el chico? Sí, que Sí, ya no me es tan acuerdo. chico. Que ya creció, Claro. Extravagante adoración. Opa. Un tema de aquellos. Escuchá.